Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En el capítulo 1, por primera vez, Dios le habla a Jonás, y Jonás no obedece, sino que huye. En un lugar llamado Jope, Jonás encuentra una barca o un barco que se dirigía a Tarsis, que estaba lejos de Nínive. Dios lo llama, él se va lejos de Nínive y sube a bordo, escapando de la presencia del Señor. ¿Podrás tú escapar de la presencia de Dios? Jonás intentó hacerlo, pero no pudo, porque Dios está presente. Y a veces lo que Dios nos manda hacer a veces no es de nuestro agrado, pero se trata de obediencia. Los marineros, los que iban en esa embarcación, estaban muy preocupados y comienzan todos a clamar a sus dioses, porque era común que las personas, cada uno, clamara a sus dioses. Jonás se encontraba en la cubierta de abajo. ¿Y qué creen que estaba haciendo Jonás? Jonás estaba dormido allá. Las personas arriba preocupadas porque el barco se hundía, y Jonás abajo dormido. En este momento muchos de ustedes están dormidos, que creen que han escapado del Señor, que han escapado del llamado de Dios. No has escapado. El Señor te tiene a la vista. El Señor te tiene en la mira. Allá abajo estaba Jonás. El capitán, el que dirigía el barco, fue donde estaba Jonás y lo despertó. Despierta, Jonás. Clama a tu Dios. ¿No ves que no estamos hundiendo? Cada uno está clamando a su Dios. Clama tú a tu Dios. ¿Qué haces dormido? Los marineros comenzaron a clamar a su Dios. Llegaron a pensar que esto era castigo por alguien. Y lo que hacían antes que echaban suerte. Querían saber quién era o por quién venía esto tan fuerte, tan terrible, aquella tormenta que amenazaba con hundir el barco. Echaron la suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Amados hermanos, cae sobre Jonás. Y le preguntaron de dónde era, qué había hecho. Y él dijo: yo temo a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y los hombres, al escuchar esto, sintieron temor y se preguntaban qué podían hacer, porque estaban en un momento difícil, que apeligraban sus vidas. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías si de repente viene una tormenta que golpea imponentemente ese barco a tal manera que esté a punto de perecer o de hundirse? ¿Saben qué dijo Jonás? Échenme al mar, tírenme, no se preocupen, échenme al mar. ¿Y qué creen? La tempestad se ponía más fuerte. Clamaron al Dios de Jonás que tuviera misericordia y que hiciera su voluntad, y que no fuera sobre ellos lo que estaban haciendo, hermano, y lo echaron al mar. Lanzaron a Jonás al mar. Inmediatamente la tormenta cesó, y ellos se sintieron mucho con temor y ofrecieron sacrificio a Dios por esto, porque vieron lo que había sucedido. Y vino un pez grande y tragó a Jonás. La Biblia no dice si era una ballena, no dice el nombre del pez. La Biblia dice que vino un pez grande y lo tragó, y llevó a Jonás adentro
sin hacerle daño. Y Jonás estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás? ¿Sabes cuánto estuvo Jonás en el vientre de aquel pez? 3 días y 3 noches. Jonás sabía que no podía huir de Dios. ¿Crees tú que puedes huir de Dios? ¿Crees tú que puedes apartarte de Dios y hacer lo que tú quieres sin que Dios no te llame la atención? ¿Estás esperando tú que te llame la atención Dios? Jonás sabía que no podía huir. Sabía que aunque estuviera allí en el fondo del mar y dentro de aquel gran pez, Dios lo veía. Dios sabría que Jonás, su siervo, estaba ahí y lo escucharía. Hermano, en cualquier circunstancia o situación que tú te encuentres, yo quiero decirte que Dios sabe que tú estás ahí. Dios sabe que tú estás ahí. Y Dios sabe que tal vez no estás bien. Pero Jonás estaba ahí porque no obedeció a la primera vez, el primer llamado que Dios le hizo. ¿Saben qué hizo Jonás desde el vientre del pez? Jonás clamó, oró a Dios, reconoció su grandeza y reconoció que había fallado, que había desobedecido el primer llamado que Dios le hizo. Oró desde el vientre de aquel pez. Imagino yo que Jonás ahí se humilló y se arrepintió. Jonás oró. ¿Saben qué? ¿Tú crees que Dios no estaba esperando que Jonás se humillara y orara? Y no solamente doblara sus rodillas, sino rindiera su corazón. Jonás ora al Señor. Y el pez lo vomitó a Jonás a tierra firme. Lo sacó a tierra firme. Aquí a Jonás tenía claramente su perspectiva y lo que iba a hacer. Y sí o sí tenía que obedecer el mandato del Señor, que era ir a Nínive, a llevar aquella palabra para aquel pueblo que lo necesitaba, que necesitaba esa palabra. Que hay mucha gente que necesita la palabra que Dios le manda decir. Y aunque estés destruido, aunque estés en cualquier circunstancia, Dios te envía una palabra de misericordia. Aunque el llamado puede ser un poco fuerte, pero Dios trae restauración. Bendito sea el Señor. Luego, por segunda vez, Dios manda a Jonás a Nínive a llevar su mensaje. La ciudad era bastante larga, bastante grande. La ciudad era bastante extensa. Pero Jonás, después de haber estado en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches, me imagino que Jonás no sintió el camino, porque Jonás iba obedientemente. Jonás iba humillado. Jonás iba a entregar lo que Dios le había entregado a él, el mensaje. Al igual que en esta hora estamos entregando el mensaje. Dios quiere que tú te ampares en esta misericordia. Pero primeramente, para que recibas esta misericordia, Dios te envía un mensaje que confronta, para que rectifiques tu camino y te vuelvas a Él. Todo va a cambiar hasta que tú te vuelvas a Él. Todo va a ser distinto hasta que tú te vuelvas a Él, porque su misericordia ahí está para ti. ¿Y saben cuál era el mensaje? Era un mensaje fuerte y duro. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Te imaginas la gente viendo a Jonás? Porque todo el mundo ahí estaba en su maldad. Porque habían ofendido a Dios y Dios envió el mensajero, el profeta, a ese lugar. Porque cuando todo el mundo está apartado de Dios, no mira para otro lado. Es su pensamiento de continuo al mal. Pero Dios, antes de que perezca el ser humano, Dios le envía su palabra, porque Él ama a las almas. Dios te ama a ti, Dios ama a las ciudades, Dios ama a los continentes, Dios ama a este mundo. Y Dios le envía la palabra para que por medio de esta palabra no venga el quebrantamiento, no venga la destrucción. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No era más el mensaje, hermano. Esto era todo el recado que tenía que entregar Jonás a todo Nínive. Esta es una palabra con número de días y con tiempo contado a partir del momento que Jonás dio esta palabra, a ver cuál era el comportamiento de este pueblo al recibir el mensaje que Dios le enviaba. 40 días, no más, no menos. Eso era todo. Y ahí estaba Jonás, caminando, parándose en las plazas, en todos los lugares. ¿Qué vio Jonás? En gran manera que aquellas personas creyeron. Aquellas personas creyeron. ¿Saben por qué? Porque ellos reconocieron que habían fallado. Aquellas personas de Nínive
reconocieron en su corazón y sabían que estaban en su maldad. Y ahí en medio de su maldad llegó aquel varón con el mensaje y Dios les manda decir: dentro de 40 días este lugar va a ser destruido si no se arrepienten. Hubo algo en ellos, sintieron temor. Ellos creyeron al mensaje, proclamaron ayuno y se humillaron, arrepentidos ante la presencia de Dios. Y el rey escuchó esto. Hicieron un decreto que todos, animales, personas, a cubrirse de cilicio y ayuno, no comer. Se humillaron, amados hermanos. ¿Tú creerás en esta hora al mensaje? ¿Creerás a la palabra que Dios te envía? No te pone hora, ni fecha, ni día, pero sí te dice una cosa: que te arrepientas de tu mal camino y vuelvas a Él. No huyas. El huir te puede salir muy caro. Si no, pregúntale a Jonás. Y la historia de Jonás nos invita a reflexionar, amados hermanos. Como aquellas personas recibieron este mensaje y sabían dónde estaban. Es cierto, hemos fallado y aceptaron. Ahí está todo en aceptar. La misericordia de Dios es soberana. Dios está con su misericordia extendida para todo aquel que quiera tomarla. El corazón de Dios es lindo, pero también Dios puede castigar. Hay muchas personas que están aquí que necesitan de Dios. Y Él te va a hacer que aprendas de tus propios errores para que veas su gloria en tu vida, para edificarte, para que tú contemples su misericordia. Y saben, dice la Escritura que cuando Jonás ve que todo el mundo se arrepiente y llega el momento de que se va a cumplir el día número 40, Jonás se va largo para ver qué va a pasar con aquella ciudad. Y saben que Jonás se enojó, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Qué bello, qué lindo. Hoy tú puedes confesar también que Dios es clemente y grande en misericordia. Jonás lo sabía muy bien y por eso había oído al principio: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora Jonás estaba triste. Ahora Jonás quería morirse. El propósito de Dios, amados hermanos, no es destruirte. El propósito de Dios es restaurarte. Y Dios está con ese proyecto de restaurarte a ti. Pero no huyas. Acércate a Él. Acércate para que Dios te restaure. Así como Nínive recibió el mensaje y se humillaron, tú puedes humillarte hoy. Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, sobre todo ser humano. Él es soberano. Su misericordia es grande. Dios no solo quiere cambiar a las personas, quiere hacerlos creyentes de Él, que confíen en Él, que crean en Él. Jonás se fue a una parte y hizo una enramada para reposar ahí, que no le pegara sol, y preparó de una calabacera para que creciera ahí. Las calabaceras eran algo que tenía hojas grandes, que producía sombra. Y esto le pareció bien a Jonás. Preparó un gusano, dice, para que hiriera la calabacera y ya no hiciera sombra. Y Jonás se enojó y deseó morirse, Jonás. Y el Señor le dice: tú te da pesar de la calabacera, en la cual tú no trabajaste, ni tú lo hiciste, y yo como no me voy a apiadar, a tener misericordia de Nínive. El Señor está dando una lección en esto. Hermano, Dios sigue llamando. Dios te sigue dando oportunidades. ¿Tú estás escuchando el llamado que Dios te hace? ¿O te haces el sordo o huyes de Él? Y al final, ¿sabes qué? La decisión es tuya. Si aprovechas y te acercas a Él, si lo reconoces, ¿podrás huir tú del Señor? ¿Podrás huir de su presencia? Este es el mensaje que he querido compartir en esta preciosa hora con ustedes. Y es un llamado al arrepentimiento, a cambiar, a anhelar lo bueno, a apartarse del mal. No sé cuál sea tu circunstancia en este momento, pero Dios sí la conoce. Lo que quiere decir que si tú recibes la palabra de Dios,
la palabra de Dios te va a traer bendición. No te pido que bendigas tu palabra, sino que bendigas los que han escuchado la palabra. Y que al igual que Nínive se arrepintió, ellos puedan arrepentirse. Ellos puedan, Señor, decir, Señor, hemos fallado, pero hoy no más. Hoy queremos humillarnos y reconocer tu poder y tu autoridad, y puedan apreciar tu misericordia. Gracias, Dios misericordioso. Gracias, Dios clemente. Y Dios pueda bendecir su vida grandemente, amados hermanos. Que este mensaje quede en tu corazón. Humíllate, acepta la voluntad de Dios y camina hacia adelante.